Bueno, quiero presentar unas dos fotos, pero no sé si me van a captar, entender lo que quiero mencionar con esto. Estos son unos reactores nucleares, no tenemos aquí en nuestro país, tienen otros países donde estos son reactores que generan energía eléctrica y seguramente sí lo necesitamos aquí. Bueno, tenemos el agua, pero generan muchísima energía. Pero el punto es que los reactores estos nucleares, para que produzca energía eléctrica o potencia, se necesita que un átomo, en este caso del plutonio, sea partido. O sea, en la física es bien interesante cómo lo descubrieron, que tiene que irse fisionando en cadena y esto va generando pues un potencial increíble. Es demasiado. Esto en el siglo pasado lo descubrieron, sobre todo Einstein fue uno de los iniciadores de todo esto. Increíble lo que se llegó a esto, pero también por otro lado está la bomba atómica. En los reactores nucleares bien se beneficia. También el mismo principio físico se puede utilizarlo para destrucción. Claro, también los reactores nucleares es muy peligroso si pasa algo, si esto se incendia o se recalienta, o se produce como diría, se explotan, todo esto puede ser mortal. Esto tuvimos también el siglo pasado, no sé si recordarán algunos en Rusia, Chernóbil, ahí fue un accidente de todo esto y cómo destruyó, fue muy terrible. También la última de esta bomba atómica, creo que fue en Hiroshima, cómo destruyó la humanidad. Impresionante. Pero a lo que voy yo es al principio físico de este átomo, que es lo más pequeño, y que lo logren fisionar, partir, y que lo hagan en cadenas para que produzca todo ese tipo de energía. Bueno, es impresionante, a mí siempre me ha llamado la atención, y estuve pensando en esto para justamente, como dije, a ver, no sé si calza aquí, porque ahora yo quiero comparar esto con lo que es la iglesia. Ustedes van a decir, pero ¿cómo es destructivo la iglesia o qué tiene que ver? No, más bien es un principio como que va a la reversa. La fisión de estos átomos va hacia adelante y va generando mucha energía. La iglesia es como algo al revés, donde digamos que los cristianos se van uniendo, no se van dividiendo, sino que se van uniendo, y mientras más unidad haya en la iglesia, ¿qué puede generar esto? Potencia, fuerza. Y es desde ahí tal vez sale incluso ese principio, ¿no? La unidad hace que la fuerza. Pero este es un principio bíblico que nos pone el Señor en cuanto aquí en la iglesia, y parece ser que en verdad la iglesia, ya han pasado 21 siglos de la iglesia y casi todavía que no se logra ver en su totalidad el potencial que tiene la iglesia. Si bien es cierto, la iglesia ha superado la historia, 21 siglos desde que Jesús lo estableció, ha atravesado toda la historia con dificultades, con problemas, con situaciones bien difíciles a través de toda la historia, pero aquí estamos. Aquí está la iglesia, porque tiene un potencial impresionante. Ese potencial viene de parte de ¿quién? De Dios. Él derramó su poder en los cristianos que formamos parte en la iglesia, para que la iglesia en verdad sea algo grandioso. Y por eso digo, no está todavía desarrollada. Es que nosotros los cristianos como que nos falta un poquito más ponernos en punto en esto, porque la iglesia puede generar algo muy grande, un impacto impresionante, no para destrucción, sino para bien en la sociedad, en la humanidad y a través de todos los siglos. Y no solo esto, sino que la iglesia, que tiene el poder de Dios, ese potencial inmenso que viene de Dios, pues prácticamente es la única institución que va a permanecer ante cualquier situación que venga a futuro. Como nos dice en la Biblia, los tiempos futuros va a ser complicado, y solo la iglesia
va a permanecer. Porque el Señor Jesús, que es la cabeza de la iglesia, Él pues la protege y un día Él va a llevar también solamente ¿a quién? A su iglesia. Todo va a perecer, se va a acabar, solamente queda su iglesia, porque seremos llevados hacia su presencia por toda la eternidad. No sé si pudieron entender un poco, como digo, estuve pensando en cómo puedo comparar la potencia, el poder que nosotros tenemos como cristianos. Incluso una y otra vez se nos dice en la Biblia, pero cuando venga sobre ustedes, dice a los cristianos, el Espíritu Santo recibirán poder, dice el Señor, ¿no? Y Pablo le escribe a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Pues no hemos recibido nosotros un poder de cobardía, sino un espíritu, de cobardía, sino un espíritu ¿de qué? De poder, de amor, de dominio propio. Entonces, esto es lo que nos recalca una y otra vez. Así como Jesús fue levantado de entre los muertos por el poder de Dios, y también por el poder de la palabra de Dios se creó todas las cosas, ese mismo poder está en nosotros, está en la iglesia. Entonces, se dan cuenta que nosotros a veces como que no lo captamos, no entendemos o no lo valoramos lo que nosotros somos. Pues bien, ¿qué trato de decir ahora con todo esto? Estamos llegando ya a culminar o finalizar la carta a los Filipenses, que ha sido toda una trayectoria en este año, ¿sí? Que nos ha llevado por esta carta tan corta de apenas 4 capítulos, ¿sí? Y hemos hablado tantas cosas de lo que es iglesia, tomando en cuenta o como ejemplo la iglesia a los Filipenses. Y aquí llegamos, como digo, a la conclusión de esta carta que escribió Pablo. Y quisiera que ahí lo tengan abierto en Filipenses capítulo 4, del versículo 20, 23 hasta el final, ¿no? Desde el 20 hasta el 23. ¿Y cómo concluye? De una manera muy sencilla. ¿Y cómo puedo yo comparar este saludo, esta despedida que hace Pablo con todo lo que les acabo de mencionar en cuanto a lo que es iglesia? El pasaje dice así se concluye esta carta. Dice, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Y se acabó la carta a los Filipenses. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero mencionar con estos versículos? ¿Sí? Y mostrando el poder, como dije, que tiene la iglesia. Y mencioné algo ahí, es la unidad, pero detrás de la unidad tiene que estar el amor ahí de una manera constante o creciendo más y más, porque esto lo encontramos de principio a fin. Primero, cuando vemos el gran amor de Dios hacia nosotros y cómo Dios a través de su Hijo Jesucristo, pues Él hace un canal del amor de Él para que ese amor llegue a nosotros que tanto lo necesitamos. Esto es lo que puede generar, lo que les dije antes, todo ese gran potencial en lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y cómo relaciono estos versículos de despedida? Pues entonces yo pensé en esto, en la fraternidad cristiana, lo que tanto necesitamos como cristianos. Fraternidad cristiana, unidad cristiana, amor cristiano, como usted lo quiera ver. Esto es lo que puede generar, repito, una fuerza impresionante en lo que es iglesia, ¿sí? Y usted se va a dar cuenta que prácticamente sí nos falta mucho todavía en este sentido. Ya se va a dar cuenta porque aquí en parece simple despedida o saludos que pone al final Pablo, pues para mí lo dice muchísimo. Pablo sabía lo que puede generar la iglesia. Él sí estaba consciente de todo esto. Y la clave está aquí, como dije, en el amor al prójimo. ¿Cómo desarrollar esto? Pues bien, aquí lo puse en 3 puntos. ¿Sí? Primero, en la comunión personal. Una fraternidad cristiana, o sea, es cuando en verdad tenemos una comunión personal entre cristianos. ¿Cómo es esto? Pablo empieza su despedida
o los saludos que él pone en el versículo 21, en la primera parte, donde dice, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Y aclaro, estaba revisando algunas traducciones, incluso de la NBI mismo, ya lo interpretan esta palabra santos. Tal vez si usted ve en su teléfono, creo que más en los teléfonos está saliendo ya, donde en vez de esta palabrita santos de una, ya lo ponen estas traducciones, saluden a todos los cristianos en Cristo Jesús, algo así, o los creyentes en Cristo Jesús, porque santos prácticamente significa o es un sinónimo de cristiano, de creyente en el Señor Jesús. Entonces, pues Pablo aquí está diciendo, en primer lugar, saluden a todos los hermanos en Cristo allá en Filipos. Él está en Roma. Entonces, cuando hablo de comunión personal, aquí pude pensar mucho en esto, ¿sí? En cristianos cercanos, por ejemplo, a Pablo. Él conocía muy bien a toda la iglesia en los filipenses. Y entonces, ahora que está concluyendo su carta, ya dijo muchas cosas a ellos, sí, para animarlos, y ahora se está despidiendo y dice entonces, queridos hermanos, saluden también a todos los santos en Cristo Jesús. En primer lugar, estoy pensando que él se estaba refiriendo a cristianos cercanos. Él conocía mucho a los hermanos ahí en Filipos, y entonces aprovechó para saludarlos. Ejemplo de esto en Hechos 16, 15, sí, lo había topado muchas veces también, de esta mujer Lidia, que era muy cercana a Pablo, colaboradora y toda, seguramente en su mente Pablo tenía también, no solo a esta mujer, a muchos hermanos más. Y en Hechos 16, 15 dice, esto eran palabras de Lidia, dijo, si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. Entonces, era una persona, una hermana en Cristo, que sí ayudó muchísimo, muy cercana a Pablo, seguramente en el ministerio, en todo lo que trabajó en Filipos. Y ahí Pablo está mandando saludos, solo cogí como ejemplo. Y aquí cuando digo esta comunión personal, Pablo, él sí lo hizo de una forma impresionante, pero ¿cómo es nuestra realidad en nosotros? ¿Ven? Aquí mismo y en muchos lados de iglesias cristianas y todo, yo escucho siempre esta frase y lo pongo entre comillas, ¿no? Dices que ahí hay solo grupos, dicen, ¿no? Es que se hacen grupos, escucho yo. Y bueno, ¿saben qué? Quiero interpretar un poco esto, ¿no? Cuando estamos hablando de cristianos cercanos, yo creo que aquí estamos cristianos muy cercanos, y estoy hablando de que aquí tenemos que desarrollar esa comunión, que en verdad, pues, nuestra iglesia y la iglesia del Señor, pues, se muestra ante el mundo, no solo ante Ibarra, sino ojalá ante todo el mundo, la iglesia del Señor, que aquí estamos, que aquí está Cristo, aquí está la iglesia. Entonces, todo empieza aquí con cristianos cercanos a juntarse, grupitos pequeños, y para mí está bien, sí, aunque algunos son los grupitos, pero ¿de dónde nacen esos grupos pequeños? Bueno, pues nacen, para mí, es en los grupos donde tenemos grupos de hombres, grupos de mujeres, grupos de parejas, de los adolescentes, de los salilús, años dorados, donde los cristianos empiezan a unirse en estos ministerios, y de pronto pues los domingos, qué bueno encontrarse. El día jueves, los años dorados, tuvimos un lindo tiempo, qué bueno. Y de pronto los años dorados empiezan a hacer su grupito, saludándose. Y está bien. Y los demás dicen, ahí está, solo ese grupo, dicen, ¿no? Bueno, es la manera como estamos desarrollando, cómo estamos creciendo. De pronto, pues, los jóvenes Sal y Luz se conocieron en el día viernes en la reunión, y de pronto se topan el domingo aquí en el culto. ¡Qué emoción! Qué bueno poderse encontrar, y ellos se juntan y están saludando. Bien, ahí está otro grupo. ¡Qué bueno! De pronto, pues, otros grupos de parejas están ahí, se encontraron el día viernes, tuvieron un buen tiempo de estudio, de compañerismo, y se encuentran el domingo en el culto y se abrazan y empiezan a conversar, tal vez a mencionar algo de la reunión, de la semana que tuvieron. ¡Qué bien ese grupo! ¿Sí? Entonces son grupos que en verdad se puede presenciar el día domingo. Pero ¿qué pasa con los que no son de ningún grupo?
Dicen, ¿y yo dónde quedo? Bueno, pues si usted no tiene ningún grupo, no es que Dios no está bien ni mal, aunque sí, yo diría está como mal. El punto es, si usted es un cristiano, un creyente, usted tiene que buscar, tiene que desarrollar esto. Usted tiene que ser intencional en esto. Claro que los demás grupos sí deberíamos buscar también. Y eso es lo que hacemos, en verdad. O sea, a través de los ministerios, entre semana y todo esto, ahí es donde funciona la iglesia. Y el día domingo es donde sí nos juntamos, aquí nos encontramos, aquí nos conocemos. ¡Qué bien! Esta es la práctica de la vida cristiana. No sé si me está captando un poquito esto. Y es aquí donde si nosotros que nos decimos llamar cristianos no estamos trabajando en esto y nos sentimos solitarios y nos sentimos ahí como que nadie está con nosotros, pues prácticamente es ahí donde la iglesia no está desarrollando el potencial. Y ahí decimos una iglesia fría. ¿Y dónde está la bomba atómica? ¿Sí? ¿Dónde está esa fuerza que debe tener la iglesia? Entonces, pues, desaparece. Y la iglesia pasa desapercibida. Y la iglesia no es visible ante el mundo. Y porque no hay la unidad, porque no hay el amor. ¿Sí ven cómo se puede visualizar a la iglesia del Señor? Entonces, por eso quisiera que usted vaya un poco verificando cómo es su situación. Y claro, yo estoy aprovechando para mencionar esto cuando Pablo dice saluden a todos los santos, porque él sí que hacía esto o lo manejaba de la mejor manera. Entonces, cristianos cercanos, pero también hay cristianos en comunión personal, cristianos de equipo. Aquí otra vez los grupitos de equipo, qué bien, o sea, me encanta esto, ¿no? O sea, y Pablo sigue relatando aquí en este mismo versículo estamos, ¿no? Saluden a todos los santos, eran cristianos cercanos para él, cristianos de equipo. Seguramente ahí en Filipos hizo un sinnúmero de amigos cristianos y formó equipos. Yo creo que el mismo Epafrodito que hablamos la semana anterior, que hizo ese viaje desde Filipos a Roma, yo creo que este Epafrodito era uno de los colaboradores de Pablo ahí en la iglesia y era de parte del equipo, y por eso cuando escuchó que Pablo estaba en Roma, dijo, yo me voy allá, es mi hermano en Cristo, pero también es mi compañero, yo quiero encontrarme con él, yo quiero llevar esa ofrenda. Bueno, entonces, esos es los cristianos de equipo, y Pablo manda saludos también a ellos. ¿Quiénes son sus cristianos o hermanos de equipo? ¿Con quién se encuentra cada semana? El video que ustedes vieron es impresionante, ¿no? Ginita el día lunes ya se pone en contacto con su compañero de equipo. Entonces ya le llama y dice, y están en contacto toda la semana. Es así como en verdad aquí es donde se generan los grupitos o los grupos en WhatsApp. En cambio, ¿no? Yo estoy en un montón de grupos y bien, o sea, porque cada ministerio hizo su grupo y están en contacto desde el día lunes hasta el día domingo. Impresionante cómo se maneja esto, ¿no? Entonces, esto es comunión de equipo. Esta es la iglesia que está viva. Cuando usted es parte de un equipo y está ya desde el día lunes, pues en contacto con sus compañeros de equipo, de ministerio. Y se va desarrollando esto y vamos creciendo. Esa es la iglesia. Así tiene que ser la iglesia. Entonces, esa es la fraternidad cristiana. Bien, cristianos cercanos, cristianos de equipo. Y también, pensando en Pablo, aquí hay un versículo, ¿sí? Por ejemplo, los cristianos de equipo, ahí en Romanos 16:3. Bueno, tuve que revisar todas las cartas de Pablo, todas las despedidas que él hace a las cartas, y en Romanos pues hay una lista de lo que hace Pablo en cuanto a los saludos. Ahí usted puede ver en ese capítulo 16 de Romanos, impresionante cómo Pablo desarrolla esto. Y en Romanos 16:3, Pablo dice, saluden
a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. En este caso, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta a los romanos, no estaba en Roma, todavía ni conocía. En este caso estaba en Corinto. Ahí estaba Pablo escribiendo la carta a los romanos. Y parece que en este caso sus compañeros de trabajo, Priscila y Aquila, ahora ellos estaban en Roma. Cuando él escribe la carta a los romanos, dice: hermanos, no se olviden de saludar a Priscila y Aquila, que fueron mis compañeros de equipo. A mí me emociona esto, ¿no? O sea, impresionante. Entonces, así funciona la iglesia, así funciona el cristianismo. Esta es la fraternidad cristiana. Así tenemos que movernos en ese sentido. Aquí cuando está hablando Pablo, dice con los que, como dije antes, ¿no? Los que con más estamos en contacto son los que participamos en ministerios. Es de lunes a domingo, ¿sí? Ahí sí, los mensajes llegan, vienen, todos están trabajando para desarrollar su ministerio. Bien, gracias a Dios por esto, ¿no? Pero aquí también podemos ver los cristianos recién convertidos. Puede ser que usted pues recién se convirtió al Señor, que bueno, gracias a Dios, está en los caminos del Señor. Y usted dice pues, yo no estoy en ningún equipo de esos del domingo que se juntan, ni estoy en un equipo de WhatsApp. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y qué hago? Parece que estoy aislado. Bueno, no se preocupe, tranquilo, usted ahora está conociendo cuál es el camino. ¿Sí? Así funcionamos, así trabajamos en nuestra iglesia, y usted no va a quedar aislado ni separado, sino más bien, pues, usted siga todas las instrucciones que damos desde aquí. Usted como cristiano no tiene que quedarse solito en la banca ahí sentado, solo viniendo cada domingo. Así no funciona, eso no es iglesia. Tenemos que ser activos, y el primer paso que usted tiene que dar es obrero fiel, donde ahí usted va a recibir instrucciones, disciplinas espirituales, va a conocer de una, de otra manera, y también va a conocer a más hermanos. Qué bendición esto, qué tremendo cómo funciona la iglesia, ¿no? Esto es lo que está diciendo Pablo. Esto desarrolló en Filipos, y cuando él está escribiendo su carta, él se está acordando de todo esto, ¿sí? Saluden, dice, a los santos en Cristo Jesús, recién convertidos, de equipo, cercanos, como sea, ahí va el saludo. Y Pablo, para poner aquí a los cristianos recién convertidos, uso este versículo, 1 Corintios 16, 24, que también era al final casi de la carta. Pablo dice: ¿saben qué? Los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Sean recién convertidos, como sea. Dice: mi amor es para todos ustedes, mi amor fraternal. Entonces, que todos nos sintamos amados. Esa es la idea. Que todos sintamos el amor de Cristo, tanto el uno como el otro, y que podamos intercambiar todo esto. Bueno, si esto llegaría a una realidad como estamos viendo aquí, yo siempre he dicho, entonces casi ya no necesitamos estar, digamos, sería ya casi como estar en el cielo mismo, ¿no? Donde vamos a encontrar esa armonía, ese amor, toda esa preocupación los unos a los otros, y en conexión desde lunes a domingo. Esto es lo que necesitamos todos nosotros como cristianos. Es que aquí hay una clave en este primer punto. Es que Jesús, solamente Jesús, es el que nos une. Él es el que nos une. Sin Jesús, no podemos hablar ni aquí en la iglesia, ni siquiera allá afuera donde están gritando que la unión hace la fuerza y que... No funciona. No hay unidad. Solo Cristo tiene el poder para unir a las personas, familias, como sea, de una manera auténtica. Y esa fue su oración incluso desde el inicio. Padre, permite a los que me vas a dar que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Era orando Jesús para que esto sea real. De ahí en adelante, cuando la iglesia iba ya a empezar. Como dije, han pasado 21 siglos, ha luchado la iglesia y aquí estamos. ¿Cómo evaluamos nuestra iglesia Puente de Amor, sobre todo puntualmente en cuanto a la unidad, en cuanto a este trabajo de equipo? ¿Y cómo podemos ver nuestra comunión personal los unos con los otros? Es interesante cuando empieza el culto, salúdense los unos a los otros. Es un tiempo bonito esto, ¿no? ¿Sí? Y claro, tenemos que hacerlo así, pero es algo muy puntual. Pero esto tiene que sea el inicio.
Esto tiene que ser inicio para ir creciendo en la fraternidad cristiana. Bueno, así yo tengo aquí, les digo, muchas experiencias, es demasiado. Yo dije cuando pensé en este tema, digo, de ahora son saludos. ¿Y qué me dice el Señor con respecto a esto? ¿Y qué tengo que predicar de los saludos que hace Pablo? El Señor me puso demasiadas cosas en mi mente, les digo, ¿no? Demasiado. Y pensé en mi propia experiencia desde que empecé, ya voy casi 32, 33 años de cristiano, y cuál ha sido mi experiencia en la comunión con los demás. Es demasiado esto, ¿no? Pero solo una cosa, no, ni siquiera es mío, pero hay una familia que no sé si a veces se necesita que pase 3, 4 semanas, porque sí somos muchos, esto me pasa incluso a mí mismo, que nos damos cuenta y es que ya no vienen y qué pasó. Hay una familia, Cristian Cadenal, que a veces predica y todo, ¿no? ¿Sí? Ya 4 semanas no está acá con su familia. Es que está en Cotacachi, no puede salir. Y él, todas las semanas estamos en contacto, sí nos vemos porque estamos en el PLED, en los ministerios, todo el tiempo estamos en contacto, ¿no? Y me dice, ¿sabe qué? Estoy extrañando muchísimo mi iglesia. Dice, aquí estoy yendo a la iglesia, sí, amigos en Cristo, me gusta, pero, dice, les extraño ya a ustedes, a la iglesia, ya quiero ir. Bueno, me quedé pensando, digo, justamente es el tema que voy a predicar, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y no sé, de parte de nosotros, nos empezamos a extrañar, nos hace falta los hermanos. ¿Cómo es la realidad, no? O, bueno, pues, no pasa nada, ¿sí? Pero cuando estamos en equipo, cuando estamos trabajando, es ahí donde empezamos a sentir un poco más todavía la ausencia de los hermanos, porque somos un equipo. Pero no solo el ministerio, tenemos que ser toda la iglesia, ¿sí? Toda la iglesia, pero tenemos que ir desarrollando. Bueno, tal vez me quede mucho en este primer punto porque hay demasiadas cosas, les digo, en la comunión personal. Lo segundo es comunión un poquito más local, ¿sí? Donde sigue Pablo diciendo aquí en el versículo 21, la segunda parte, dice, ahora él mandó en primer lugar los saludos. Ahora dice, los hermanos que están conmigo les mandan ¿qué? Saludos. Ahora, sabemos que Pablo está en la cárcel, pero ¿con quién estaba también Pablo? Porque él dice, los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Entonces, en primer lugar, muchos hermanos de Roma iban a visitar a Pablo y le permitían, él en esta primera prisión que tuvo Pablo, no es que estaba en 4 paredes encadenado y todo, era una casa que le permitieron estar ahí y donde él permitía que también lleguen familias, amigos, cristianos a visitarle, y todos los días iba gente a visitar a Pablo, pero siempre tenía un soldado romano ahí cuidando a Pablo. Esa era en la primera instancia esta prisión en la que estamos acá viendo de la situación de la carta. Entonces parece que Pablo sí tenía esta oportunidad de recibir todos los días también a cristianos y tenía mucha comunión con ellos. Y seguramente ahí se conoció o predicó el evangelio y de todo hizo Pablo, pero iban a donde estaba él en la cárcel y seguramente ellos sabían que él estaba escribiendo una carta a los filipenses. Y cuando estaba concluyendo, los hermanos le dicen, bueno, ya estás acabando la carta. Ah, bueno, entonces aquí les dicen, entonces, ¿sabes qué, Pablo? De nuestra parte, mándales también saludos a los hermanos allá en Filipos. Eran tal vez judíos, gentiles, pero eran ya romanos, convertidos. Bueno, entonces me hace pensar aquí, sí, en esta parte donde los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Tal vez unos sí les conocían a los filipenses, tal vez otros no. Pero estaban preocupados, aunque no les conocían, no eran de la misma iglesia local, pero sí estaban preocupados de los hermanos que estaban allá en Filipos. Entonces ellos aprovechando, dice, Pablito, mándale saludos también de parte nuestra a los hermanos que están allá en Filipos. Entonces, estos son, por ejemplo, cristianos que están en otro lugar.
Es otra experiencia, un poquito fuera ya de lo que es nuestra iglesia. De pronto usted ha tenido experiencias de hermanos que están en otro lugar, o tal vez que ni siquiera los conoce, pero sabe o tiene noticias, pero nunca ha estado tal vez juntos físicamente. Pero le interesa por las cosas que están haciendo allá. Seguramente Pablo les contaba mucho de los filipenses y los romanos pues se interesaban por ellos. Y esto les unía también. Qué bueno de esta manera, ¿sí? Poder aprender también, ¿sí? Tener esa unidad con otros hermanos que no se los conoce. Una experiencia que fue interesante en la pandemia, donde se empezó a hacer todo virtual y hacíamos estas células virtuales donde había 50 pantallas, después 100, tuvimos que contratar un Zoom que abra más de 100 pantallas, después llegamos hasta 200 pantallas, no sé si recordarán ustedes, y mucha gente se unía, que no era de acá de nuestra iglesia, y cuando abrimos las puertas acá para hacerlo presencialmente, de pronto empiezan a llegar personas. Usted será el de la pantalla. Pensé que era más grande, pensé que era más pequeño. Y era interesante el conocerse y abrazarse ahí juntos. Es que tantos meses nos vimos en la pantalla y qué bueno que ahora estamos acá. Aquí hay algunos que tuvieron esta experiencia, ¿no? Qué emocionante. Es que Cristo nos une y aquí estamos. Si ven, son hermanos sí que pueden estar lejos o de otra manera, pero somos creyentes en el mismo Señor. Comunión local, lo puse, no sé si calza aquí un poco esto, pero también, claro, aquí va con los cristianos que no se los conoce. Pablo, cuando él escribió, como dije, a la carta a los romanos, todavía no está en Roma, desde Corinto, él tenía un anhelo de conocerles a los hermanos que estaban en Roma. Y su carta justamente empieza así, en Romanos 1, el 11 y 12, él les escribe a los hermanos en Roma, dice, tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Pablo se enteró de que en Roma había una iglesia ya cristiana y él tenía todas las ganas de ir a Roma para conocer a los hermanos en Cristo. Y claro, él siempre decía, después en la carta, dice, yo pido al Señor que me permita llegar donde ustedes, después voy a pasar a España y todo, decía el apóstol Pablo, pero el Señor le permitió llegar a Roma, pero de una forma como prisionero, pero llegó a Roma. Los conoció a estas personas que en este momento él les estaba escribiendo, mostrando que tenía ese anhelo de conocerlos. No sé usted si en algún momento ha pasado por su mente esto, ¿no? ¿Cómo quisiera conocerles a los hermanos que todos los días están hablando en BBN, por decir, ¿no? Solo se los escucha. ¿Quiénes serán? ¿Sí? ¿Cómo quisiera conocerlos a estos hermanos? O de pronto veo, un video y un mensaje. ¿Cómo quisiera conocerlo en persona a estos hermanos, no? Yo he leído muchos libros, de algunos pastores, escritores que sí, a través de todos mis tiempos de cristiano han marcado muchísimo. Y siempre decían, ¿no? Cuando yo leía esos libros, decía, ¿cómo será este hombre? ¿Quién será? Solo conozco el nombre, un poquito, la historia de su iglesia, sea allá de Estados Unidos, y siempre me llamaba la atención. Sí, tal vez les conocían en fotos, a veces en videos. Y algunos de estos, en estos últimos tiempos, ya han partido a la presencia del Señor. O sea, a uno le afecta esto, ¿no? O sea, el reciente fue, por ejemplo, John MacArthur, se me viene a la mente, ¿no? Desde que yo escuché hace años John MacArthur, decía, ¿quién es este hombre? Es cristiano, pero empecé a revisar sus libros, su Biblia, John MacArthur. Decía, qué cosas, impresionante. Y seguía un poco, y de pronto la noticia, John MacArthur ha partido a la presencia del Señor. ¿Qué piensan? ¿Cómo me sentía yo, a pesar de que nunca le conocía a este hombre?
con mucha tristeza, ¿no? Pero al mismo tiempo, con gozo, sí, bien, este hombre está en la presencia del Señor. Bueno, es mi experiencia, no sé, ustedes, estoy contando aquí cristianos que no los conocemos, que uno sí se anhela conocerlos, saber quiénes son, porque han sido de mucha bendición. Entonces, esto también es la fraternidad cristiana que necesitamos. Estoy sacando esto porque estoy viendo en Pablo, él está mencionando aquí estos versículos, ¿no? Entonces, esto por un lado, ¿no? Como dije aquí, tengo muchos ejemplos. No sé si calza aquí, pero la iglesia está en Otavalo, ¿sí? Y yo ya dejé de ir un buen tiempo a predicar y empecé a ir otra vez de vez en cuando. Y de pronto llego a la iglesia, voy a predicar y les encuentro a algunos de ustedes ahí en la iglesia. No que se han cambiado, ¿no? Sino que yo digo, ¿y qué hacen aquí? Les digo, ¿no? No, dices que venimos a visitar aquí a la iglesia. Qué alegría escuchar eso, ¿no? Dices que quise conocer aquí la iglesia y en Puente de Amor, saben decir que hay en Otavalo, y empecé, y dijeron que oremos también por la iglesia de Otavalo, pero oré y quería conocer también a los hermanos en Otavalo. Esto me pasó muchas veces, ¿no? Y recién también en estos días del paro, sí, hermanos de Atuntaqui, ¿no? No los veo aquí, ¿qué pasó? No está aquí. Es que aprovechando esto, dice, nos fuimos a la iglesia Emanuel de Atuntaqui. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hemos escuchado que en Atuntaqui hay una iglesia. Pues bien, aprovechamos ahora para visitar también a los hermanos allá en Atuntaqui. Buenísimo. Esto me llena de mucha alegría, ¿no? Ahí, bueno, cojo el nombre, ¿no? Cecitar, creo que está por aquí. Cecitar sabe ir a predicar también. A veces se va a San Pedro, se va a Urcuquí y ya le va a tocar ir a Urcuquí. Y me escribe, ¿no? Dice, ¿sabe qué, pastor? El domingo que voy a ir a predicar a Urcuquí, por un acaso, dice, todo el equipo que nosotros hacemos la limpieza, nos vamos a ir allá a visitar a los hermanos. Entonces, bien, o sea, qué buena iniciativa, ¿no? Esa es la manera, esa es la fraternidad cristiana que necesitamos. Romper ciertos esquemas. Y si un domingo, pues, aquí está casi vacía la iglesia y resulta que todos ustedes se han ido de visita a las otras iglesias a conocer más hermanos, bien, no hay ningún problema. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Pero en ese sentido, ¿no? Visitar iglesias, no de otra manera. ¿Sí? Es que ahí estoy resentido con tal persona, entonces me voy a otra iglesia. Voy a visitar. No, esa no es la idea, ¿no? Cuidado, estamos hablando del amor fraternal, de la fraternidad entre hermanos, ¿sí? Bueno, entonces, esto, comunión local. Y también hay una comunión universal, ¿sí? Pablo, pues, concluye aquí, versículo 22, donde dice, hermanos, saludos de parte de todos los santos. Ahora cambia un poco. Él decía, saluden a todos los santos allá. Y ahora él está diciendo, saludos de parte de todos los santos. Especialmente, y aquí recalca, especialmente de los de la casa de ¿quién? Del emperador. ¿Qué cosas? Es que se convirtieron soldados romanos porque Pablo les predicó y también, pues, él tenía de alguna forma acceso a estas familias del emperador. Parece que predicó el evangelio. Se convirtieron estas personas también, familias del emperador. Dice aquí en este versículo, de la casa del emperador. Era familia o eran todos los sirvientes de todos los de la casa del emperador, que ahora eran cristianos. Y dice, queridos hermanos allá en Filipos, vean, una sorpresa. ¿Saben qué? Estas personas aquí que se convirtieron de la casa del emperador, ya les conocen a ustedes, porque yo les he contado cómo son ustedes, y ellos también pues están preocupados en ustedes, y les mandan muchos saludos. Qué bueno esto, ¿no? Qué bueno recibir esos saludos. Puse una comunión universal. Aquí
pensé también en lo que son los cristianos de otros países, ¿no? Cristianos de otros países. Bueno, ya he hablado un poco esto de otros países, pero Pablo, por ejemplo, en Romanos 16, 21, ¿sí? Él, claro, él sí conoció más países. Por ejemplo, en Romanos 16, 21, en toda esa lista que él hace los saludos, dice, saludos de parte de Timoteo. Ahí estaba, claro, con Timoteo. Dice, mi compañero de trabajo, como también de Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. También él está mandando saludos, dice, eran extranjeros, o sea, eran de otros países. Y cuando escribió esa carta también, él mandaba saludos a los cristianos de otros países o que son extranjeros, como sea. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido acá que han llegado de muchos lugares? Incluso, claro, como tenemos aquí, la otra semana decían, no, impactos, tenemos misioneros, vienen de todo lado. Y también en estos últimos tiempos han llegado venezolanos, colombianos, de todo, que también son cristianos. Cuando hace años, sí que antes un poquito de la pandemia, aquí llegaron muchos venezolanos, conocía bastantes y también eran cristianos, y un poco de la pandemia ellos regresaron y hay contacto con ellos, ¿no? Y siempre hay un hermano allá de Venezuela y siempre escribe, ¿no? O sea, y me alegro muchísimo cuando me llega un mensaje de él, ¿no? Dice, ¿y cómo está la iglesia? ¿Y cómo les va? ¿Y cómo está usted, pastor? Bueno, qué buenísimo esto. Entonces, yo digo, sí, estamos bien, ¿cómo están ustedes? Y es solo un saludo que manda, pero es interesante porque tiene muchos recuerdos de la iglesia Puente de Amor. Sí, o sea, del que escribe, y hay muchos así, ¿no? Entonces, esa es la comunión universal para mí, esa fraternidad cristiana que va más allá de nuestro entorno aquí, ¿no? Y pensando en estos de la casa del emperador, que dice Pablo. Pero ¿qué tal también los cristianos misioneros, no? Cristianos misioneros, por ejemplo, en 2 Timoteo 4:21, Pablo le dice a Timoteo, te mandan saludos. Bueno, no sé de dónde salieron estos nombres, solo aquí salen, ¿no? Dice, te mandan saludos Ébulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Claro, es que cuando Pablo hizo su primer viaje misionero, en la mitad del segundo viaje se topa con Timoteo, y Timoteo se unió también a la misión, se hizo misionero Timoteo, y muchos más se unieron a Pablo como misioneros, y ellos tuvieron la oportunidad de conocer a muchas personas, y después la gente les empieza también a mandar saludos. Ahora, hermanos, nosotros como Iglesia Puente de Amor, pues nacimos de una misión, la misión Livencel. Los primeros misioneros establecieron toda esta comunidad cristiana aquí, Puente de Amor, y a través de toda esta historia de Puente de Amor, que ya estamos pasando los 25 años como Iglesia Puente de Amor, han pasado cuántos misioneros por aquí que han dejado huellas, ¿no? Han marcado. ¿Cómo es nuestra relación con ellos? ¿Hay un contacto? ¿Tenemos noticias? Se me ocurre, se me viene a la mente, ¿qué sabemos de un Andrés y una Donata? ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien que los conoció? ¿Qué será de ellos? ¿Cómo estarán? Cuando ellos se despidieron aquí, Donata estaba enfermo, una situación complicada. Y justamente por eso incluso tenían que regresar. Bueno, qué gusto de conocerles. Nos vemos en el cielo. Bueno, oramos, nos acordamos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es nuestra trayectoria como cristianos? ¿O es que ellos, bueno, fueron misioneros? Ya, estás bien. Es que son misioneros. Bueno, no sé cómo es el criterio que tal vez cada uno de nosotros tenemos, pero sí que para mí es importantísimo.
Yo siempre les he dicho acá, yo no nací pastor, o sea, cuando me convertí, ¿no? Mi nacimiento con el Señor era cero Biblia, cero todo. Yo no conocía absolutamente nada. Y claro, Dios lo puso a los misioneros ahí, que ellos fueron los primeros maestros de la Biblia, mentores, tutores y de todo esto. Y de ahí en adelante el Señor ha puesto tantas familias misioneras en torno, estoy hablando en lo personal, mi familia y todo, que ha sido de mucha bendición. De mucha bendición. Impresionante. Sí tendría que hablar de todo esto, ¿no? ¿Y cómo es la comunión entre ellos? Bien, aunque algunos o la mayoría ya están en sus países tan lejos, pero ahí, de vez en cuando un mensaje, un contacto, algo. Estamos al tanto. Y qué mejor cuando los días viernes nos juntamos ahí a orar. Ahí está toda la lista de los misioneros que están aquí y todos los que han pasado por nuestra iglesia Puente de Amor. Ahí están los hermanos que nos juntamos a orar. Y nos dividimos. A ver, los que ya no están, ellos están así en estas condiciones, sigamos orando. Jorge Heges, el primero que vino acá como misionero de Estados Unidos, seguimos orando. Cada viernes oramos por él, su familia. Bueno, no sé si se acuerda, seguro si se acuerda de nosotros. No, hace 2 años estuvo por acá, pero desde acá estamos orando. No sé si le está interesando un poco todo esto, ¿no? Pero esto para mí es iglesia. Si no tenemos esta conexión, lo que les dije al inicio, somos una bomba atómica, solo el estuche. No sé si me entienden, ¿no? No surge ningún efecto. No hay ninguna potencia de nada. Entonces, prácticamente la iglesia tiene que activarse mediante esto. Y Pablo nos recuerda a través de estos saludos fraternales que él hizo a toda la iglesia de los filipenses, ¿no? Entonces, para mí muy importante esto de los cristianos misioneros, ¿sí? Y solo un detalle, ¿no? Yo nunca pensé esto que iba a pasar en mi familia y de todo. Sí, cuando empezamos como cristianos, sí, a conocernos, después también personas de otros países, personas o cristianos y misioneros que llegaban y de todo. ¡Qué bendición! Y como digo, nunca iba a pensar que a futuro, mi hija que recién acababa de nacer en ese entonces, se iba a casar con un extranjero, con un alemán. O sea, todo fue por esto, ¿no? Porque empezamos a relacionarnos solamente con cristianos, sí, tanto locales como los de afuera, ¿no? Esa ha sido hasta aquí nuestra comunión. O sea, afuera muy poco. Mis hijos y todo, pues, gracias a Dios, conexión con la comunidad cristiana. Y por eso, pues, los dos están casados con cristianos. Y qué bueno que mi yerno es un pastor que está también predicando. Hoy justamente este fin de semana, dice mi hija, tenemos un retiro y me van a aceptar como miembro allá de su iglesia. Ya salió de aquí de Puente de Amor y dice, y ya voy a servir en los ministerios y voy a meter en la alabanza y de todo con los jóvenes. Gracias a Dios. Imagínense como padre, ¿no? ¡Qué bendición! Pero ha sido resultado de ¿qué? Yo doy gracias a Dios por todo esto. Es esto, o sea, no soy el perfecto, pero esto tenemos que buscar, hermanos, la comunión de los unos con los otros. Pero hay que ser intencionales. No sé, hermanos, no sé cómo fue este mensaje. Yo oraba muchísimo, dije, no sé qué sale de estos saludos. Yo me lanzo a lo que es la comunión. Espero, hermanos, que ustedes lo hayan comprendido, entendido un poquito de lo que significa todo esto de la comunión fraternal o de la fraternidad cristiana, el amor cristiano en otras palabras, ¿no? Entonces aquí, hermanos, sí quiero finalizar con todo esto y algo interesante también, ¿no? Cuando yo veo a veces redes sociales y veo también que por ahí mandan saludos, ¿no? Hablando un poquito también de los misioneros y qué sé yo, es el cumpleaños de alguien de ustedes y de pronto un misionero manda un saludo y pone ahí en las redes, ¿no? Tío, qué bien, y responden, o viceversa, de pronto cumple un misionero cumpleaños que ya no está con nosotros y de aquí les mandan saludos, qué bien, digo.
qué bueno. No se ha perdido ese contacto, ¿no? Entonces los saludos, como digo aquí de Pablo, en todas las cartas fue impresionante. Si ustedes pueden ver aquí, él no, en ninguna carta no dejó de hacer este tipo de saludos, este tipo de despedidas, como sea, ¿sí? De recuerdos, bien interesante. Entonces, hermanos, como dije antes, sin Cristo, esto no es posible. Si somos cristianos, si Cristo es real en nuestras vidas, esto sí puede ser posible, y no solamente en su vida personal, sino que a nivel de la comunión cristiana que somos la iglesia. Así que ahora, hermanos, a trabajar en esto, a trabajar. Tiene un inicio. Rompamos esquemas. No se sienta aislado, no, de eso no se trata, no es eso. No es una iglesia fría, no es eso, hermanos. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Pero tenemos que activarnos, ¿sí? Porque tenemos el poder de nuestro Dios. Entonces, hermanos, faltaba este versículo, Cristianos Misioneros, que ya lo leí. Y la conclusión aquí de todo esto. La iglesia que hablé, que tiene ese potencial impresionante. La iglesia es la comunidad de cristianos que le pertenece a Dios. El propósito del Señor es que los cristianos desarrollen una verdadera comunión unos con otros, para lo cual se debe hacer buenas amistades con creyentes de la iglesia local y universal. Esto tal vez en teoría, pero hágalo práctico. Y hay las herramientas aquí en nuestra iglesia. No desaproveche todo esto.